Hola a todos, bienvenidos a una nueva lección del curso de programación de obra. En esta lección nosotros vamos a ver sobre ese ajuste que le damos a las tareas predecesoras. Entonces hay una simbología dentro del MS Project. Nosotros vamos a tener una columna netamente de las tareas predecesoras, ¿no? Entonces va a haber una simbología, al igual que donde nosotros vamos a tener una columna con el nombre de todas las tareas de todas las partidas, enumeradas una por una. Vamos a tener su duración, vamos a tener una columna también de las predecesoras. Necesitamos saber también el proceso constructivo. Tenemos que tener presente el proceso constructivo, ¿no? ¿Qué tarea inicia primero? ¿Cuál de nuestras partidas va a iniciar primero? ¿Cuál es la que viene luego que termina esta tarea, ¿no? O cuándo comienza la otra tarea, la otra partida, ¿no? Entonces, el proceso constructivo nos va a ordenar todo este tema, ¿no? De todas las tareas. Entonces, la tarea predecesora es la tarea que debe iniciar o terminar antes de que inicie o termine otra tarea, ¿no? Debemos tener en cuenta sobre todo eso. Vamos a subrayar esto de la tarea predecesora, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que hay una dependencia de tareas. Es necesario saber esta dependencia de tareas, cómo entrelazamos una tarea con otra, ¿no? Cómo hacemos esa red que van, al final nos van a decir cuánto de duración tiene nuestro proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? Tenemos diferentes tipos de, en este caso, de dependencia, de vinculación, ¿no? Fin-comienzo, comienzo-fin, ¿no? Habíamos visto ya eso, ¿no? También comienzo-comienzo y fin, ¿no? También debemos repasar un poco eso, pero vamos a verlo mejor en nuestro ejemplo, ¿no? Vamos a ingresar entonces a en este caso vamos a ingresar a nuestro Excel que tenemos, ¿no? La hoja 4, en este caso va a ser la hoja 4 que tenemos, ya saben, la hoja 4, y vamos a ver ahí un pequeño ejemplo de cómo nosotros vamos a identificar esta parte, ¿no? Entonces, para comenzar primero, nosotros muchas veces, como les decía, no se habla mucho de esto, ¿no? De las predecesoras, por qué o cómo, ¿no? Le damos más importancia a otras cosas, pero esto también es importante, ¿no? Entonces decíamos, nosotros vamos a tener lo que son nuestras tareas, nuestras partidas, ¿no? Vamos a llevar un orden. En este caso la norma técnica nos ha dado un orden, con eso hemos desarrollado nuestros metrados y también nuestro presupuesto, ¿no? Entonces tenemos ese orden, ¿no? Para comenzar esto, ¿no? Tenemos ese orden, ¿no? Y tenemos títulos también y partidas, ¿no? Entonces tenemos duración, ¿no? Ya hemos visto cómo vamos a hallar nuestra duración, entonces ya lo tenemos definido. Y luego también tenemos esta columna que dice predecesoras, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver ahí las predecesoras, ¿no? Que netamente aquí tenemos una simbología, ¿no? En este caso son los números. Y por ejemplo tenemos la 8 y tenemos acá la simbología o el número 7, ¿no? Que esta vendría a ser la predecesora, ¿no? No simplemente tenemos estos números, sino también, por ejemplo, tenemos aquí en la tarea 6, ¿no? La predecesora va a ser, dice aquí, ¿no? 5FC más un día, ¿no? Entonces debemos entender eso. La 5 dices, tenemos, por ejemplo, la duración es un día y la predecesora es 10 punto y coma 12, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Por qué va eso, no? Entonces, muchas veces nos dan simplemente las tareas, nos dan la duración y nos dan las predecesoras, ¿no? Pero ¿qué significa cada uno de estos? Nosotros en esta lección vamos a dar mayores alcances sobre este tema, ¿no? Vamos a ver. Bueno, nosotros para comenzar tenemos nuestras partidas, ¿no? Nuestras partidas que nosotros vamos a trabajar, ¿no? Entonces este programa, ¿no? Que nosotros vamos a un poco generar, vamos a trabajar, ¿no? Está en base a nuestro proceso constructivo, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tiene una forma de trabajar, ¿no? Entonces es verdad también que cuando nosotros realizamos un programa de ejecución de obra, ¿no? Del mismo proyecto, muchas personas pueden hacerlo de diferente manera, ¿no? En base a su conocimiento, en base a su experiencia. Muchas veces el tiempo de programación, la forma de programación va a ser diferente en cada persona, ¿no? Entonces nosotros tenemos que llevar un orden, tenemos que basarnos en nuestro proceso constructivo, en lo que nosotros conocemos, y siempre nosotros vamos a buscar la mejor programación con los tiempos correctos que se deben llevar. Entonces,
Para comenzar, por ejemplo, tenemos nuestras partidas, vamos a trabajar con estas partidas, ¿no? Un pequeño ejemplo, obviamente vamos a trabajar estructuras, pero existe arquitectura, instalaciones eléctricas y todo, ¿no? Para comenzar, un pequeño ejemplo y poder tener, sobre todo esa parte de las predecesoras, vamos a tener con estas pequeñas partidas, ¿no? Por ejemplo, tenemos estructuras, que en este caso vendría a ser un título, ¿no? Un título, y cuando hablamos del MS Project va a ser una tarea resumen, ¿no? Que poco a poco vamos a ir entendiendo, ¿no? Solamente es una tarea. Entonces acá tenemos la primera partida, ¿no? La primera tarea, que sería excavación. También tenemos excavación de cisterna. Bueno, acá tenemos el listado, ¿no? Tenemos el listado, excavación para cimentación, relleno con material propio, cimiento, encofrado, concreto y acero, ¿no? Vamos a trabajar con estas partidas, ¿no? Para comenzar. Entonces, primero, nosotros debemos saber que tenemos un orden, ¿no? Un orden que nos ha dado que la norma técnica, ¿no? Nosotros hemos trabajado con este orden, el metrado y el presupuesto, ¿no? Entonces nosotros debemos respetar esto. Eso para comenzar, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, trabajamos aquí, tenemos un orden, ¿no? Hemos venido trabajando en nuestros metrados y tenemos este orden, ¿no? Como les decía, acá tenemos lo que es el título, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, lo que serían nuestras partidas, ¿no? Que tienen una unidad de medida, ¿no? Y tenemos un metrado correspondiente, una cantidad, ¿no? Con respecto a esto. Entonces vamos a respetar eso para comenzar. Bueno, vamos a ingresar nuevamente. Entonces tenemos este orden. Lo segundo que nosotros debemos entender es que el orden no significa que esta, por ejemplo, esta tarea, que es la número 2 o la número 3, puede acabar antes que esta, que es la 12, por ejemplo, ¿no? No quiere decir que primero comienza y termina esto, ¿no? El 2, y recién comienza el 3. Termina el 3, ¿no? Y va a comenzar recién el 4 y así, ¿no? No, de eso no se trata también la programación. No se va a dar muchas veces no se va a dar eso, ¿no? También tenemos que entender eso. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es relleno con material propio, ¿no? Que para que se dé el relleno, primero tendría que haberse dado el concreto en zapatas, por ejemplo, ¿no? Entonces, recién luego se hace lo que es el relleno, ¿no? Pero este es el número 12, por ejemplo, en nuestros ítems. Y luego recién vamos a hacer el 5, ¿no? Tendría que acabarse primero concreto en zapatas para luego hacer el relleno con nuestro material propio, por ejemplo, ¿no? Entonces tengamos presente eso. No significa que primero se va a hacer todo lo que está en el orden, ¿no? Vamos a llevar el orden y luego se va a hacer eso, ¿no? Puede acabar esto primero, vean, ¿no? Es algo cierto, ¿no? Primero se va a acabar concreto en zapatas, luego se va a hacer el relleno. Entonces, tengamos en cuenta también eso, ¿no? Es muy importante para no confundir un poco las cosas. Luego tenemos todas estas partidas y nosotros vamos a graficarle un poco, vamos a trabajar cómo podríamos ordenarla, ¿no? Cómo vamos a dar nuestras predecesoras, cómo va a ser la vinculación, ¿no? ¿Cuál va primero, cuál va segundo? No, de una manera práctica nosotros podemos decir, por ejemplo, no tenemos acá, por ejemplo, excavación masiva. Luego vendría lo que sería podríamos hacer lo que es excavación de cisterna y también lo que es excavación de cimentación, ¿no? Para luego, después de la excavación de cisterna, nosotros poder hacer el solado, ¿no? Luego también de la excavación de cimentación, ¿no? Tener ya lo que es el solado, ¿no? Vamos ordenándonos y luego de este solado, ¿no? Poder hacer los cimientos corridos y el acero en zapatas, ¿no? Ya una vez que tenemos el solado vamos a hacer el acero en zapatas, por ejemplo, ¿no? Vamos entrelazando, ¿no? Vamos entrelazando. Obviamente, luego después de hacer los cimientos corridos, ¿no? Vamos viendo cómo se va ordenando, ¿no? Vamos viendo cuál va primero, cuál nosotros vamos ordenando, ¿no? Cuál de nuestras partidas va primero, cuál luego, o cuál puede ser incluso antes, no todo puede estar entrelazado, eso vamos determinando, ¿no? Entonces los cimientos corridos, luego podemos hacer, obviamente vamos a hacer lo que es el encofrado de sobrecimiento, ¿no? Luego de hacer estos cimientos corridos, y para luego de este encofrado hacer nuestro concreto de sobrecimiento, ¿no? Vean, ¿no? Entonces vamos ordenándonos de esa manera. Obviamente no tiene que el 10, por ejemplo, que tenemos aquí, esta partida o esta tarea 10 que tenemos, netamente tiene que estar entrelazado con el acero en zapatas, por ejemplo. Eso tal vez no va a ser siempre, ¿no? Puede darse, sí, pero no necesariamente tiene que estar entrelazado, ¿no? Entonces luego del solado vamos a hacer nuestro acero en zapatas, ¿no? Y luego hacer nuestro concreto en zapatas, ¿no? Vamos a hacer este concreto en zapatas y vamos determinando así, ¿no? Vamos entrelazando y viendo cuál de las tareas va primero, ¿no? Tenemos un concreto de sobrecimiento, luego de eso nosotros, ¿no? De esta tarea 10 vamos a hacer un relleno con material propio, ¿no? Una vez que hemos terminado este concreto ya, hacemos este relleno.
Luego también de hacer este concreto en zapatas, vamos a hacer este relleno que nosotros tenemos, ¿no? Vean cómo se va entrelazando nuestras tareas, vamos ordenando de esa manera, ¿no? Pero luego de este relleno, nosotros vamos a hacer esta eliminación de material, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer esta eliminación de material excedente, ¿no? Entonces, hemos ordenado de esta manera cómo podemos ir trabajando, ¿no? Entonces, nosotros, según el conocimiento del proceso constructivo, vamos viendo cuál va primero, cuál tiene que acabar primero para trabajar uno y otro, en este caso, uno y otra tarea, ¿no? Obviamente, nosotros sabemos que tenemos mucho más partidas, o dependiendo del proyecto que tengamos, las partidas correspondientes, por ejemplo, si hemos terminado nuestro concreto en sobrecimientos, ¿qué vendrá luego? ¿Qué tendríamos que hacer? Nuestro muro, por ejemplo, ¿no? Y luego de nuestro muro podríamos hacer tarrajeo, o puede haber otra tarea que nosotros podemos hacer, ¿no? Luego de una y otra tarea, ¿no? ¿Qué seguirá después de eliminación de material? ¿Tendríamos que hacer alguna tarea? ¿Podría ir? Tal vez no, ¿no? Entonces vamos ordenándonos, ¿no? Entonces, luego vendrán las otras partidas de arquitectura, luego vendrán las partidas de instalaciones eléctricas, tal vez no en ese orden, ¿no? Tal vez podríamos comenzar una y otra, no netamente como el orden que nos ha dado la norma de metrados, ¿no? Entonces, vamos aquí tenemos nuestras tareas, vamos a ver netamente esto, y tenemos aquí, por ejemplo, excavación masiva. Tenemos este orden que nos ha dado la norma técnica, y entonces nosotros vamos a trabajar aquí las predecesoras, ¿no? Entonces acá tenemos ya cuáles son las predecesoras, ustedes también lo tienen este archivo. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se ha determinado, no? Según este gráfico nosotros podemos determinar, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tenemos excavación para cisterna, y por ejemplo, para comenzar excavación de cisterna, ¿no? Obviamente esto va a ser para comenzar va a ser la primera partida, ¿no? Para comenzar excavación de cisterna, o sea, nuestra predecesora tiene que haber terminado, es lo que estamos diciendo nosotros, el número 2, que es la excavación masiva, ¿no? Eso hemos nosotros determinado, ¿no? Excavación masiva, luego viene excavación de cisterna, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Luego tendríamos esta tarea en ítem 4, la excavación para cimentación. Nosotros estamos determinando que luego de que acabe excavación cisterna va a comenzar lo que es excavación para cimentación. Entonces nuestra predecesora, o sea, la que tiene que terminar antes para comenzar la 4, va a ser la 3, que es excavación para cisterna. Entonces entendamos eso, ¿no? Entonces, cuando acá hay un número que tengamos en predecesoras, que normalmente también lo hay que tener en el MS Project, nosotros podríamos colocar 2, que significa que esta partida no va a comenzar cuando termina esta otra, ¿no? O sea, su predecesora, la número 2. Entonces, hasta ahí entendamos, ¿no? Esa parte. Y como les decía, por ejemplo, tenemos relleno con material propio, que es el 5, ¿no? Pero eso va a ser, o va a comenzar, ¿no? Cuando termine ¿qué? Cuando termine ¿qué? O sea, la predecesora, ¿qué va a ser? O sea, la anterior tarea a relleno, tendría que ser la 10 y la 12, ¿no? O sea, va a terminar concreto en zapatas y concreto en sobrecimiento, y nosotros vamos a comenzar con relleno con material propio, ¿no? Entonces, va a comenzar relleno con material propio, su predecesora o la tarea anterior que vamos a tener nosotros va a ser la 10 y la 12, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos definiendo nuestras predecesoras, ¿no? Que es muy importante para nosotros saber también la ruta crítica y saber cuánto es la duración de nuestro proyecto. Bueno, entonces así nos vamos armando, ¿no? Entonces vamos entendiendo un poco qué significa esto, ¿no? Las predecesoras. Estamos mencionando las tareas que van a terminar antes que esta que tenemos aquí, ¿no? Eso vamos entendiendo. Igual aquí, ¿no? Eliminación de material excedente, ¿no? Tenemos aquí, esto vamos a desarrollar, vamos a eliminar ese material excedente, pero una vez que se haya terminado el relleno, obviamente, ¿no? Entonces, si se ha terminado el relleno, nosotros vamos a comenzar esta tarea, la 6, entonces vamos a poner 5, que es nuestra predecesora. La 5 es nuestra predecesora, la tarea que se hace anteriormente, ¿no? Entonces la 5. Igual aquí, ¿no? Solados para cimentación, vamos a hacer cuando se acabe la 3 y la 4. Eso habíamos quedado en este gráfico, por ejemplo, ¿no? La 3 y la 4, ¿no? Entonces estamos definiendo de esta manera, ¿no? 3 punto y coma, ¿no? 4, ¿no? Ahora, con respecto a este punto y coma que nosotros trabajamos, estamos diciendo dos tareas que tienen que terminar para que comience este 7, ¿no? La 3 y la 4.
Y el punto y coma, nosotros muchas veces vamos a trabajar, bueno, tenemos que saber si nuestro sistema trabaja con punto y coma o con coma. Eso ustedes tienen que probar, ¿no? Muchos trabajamos normalmente con punto y coma, pero tal vez a ustedes no les va tal vez aceptar. Simplemente cámbianlo simplemente con coma, ¿no? 3,4, ¿no? O si no, 3 punto y coma 4. Uno de los dos les va a resultar. Bueno, entonces 8, por ejemplo, la tarea 8, ¿no? Su predecesora, o sea, la tarea anterior, va a ser la 7, ¿no? El solado para cimentación, y después vamos a trabajar los cimientos corridos, ¿no? La 9, por ejemplo, su predecesora es la 8. ¿Por qué? Porque los cimientos corridos van después de, van antes del encofrado, ¿no? Y así, ¿no? Por ejemplo, tenemos la 10, el ítem 10, que es el concreto de sobrecimiento, y anteriormente hemos trabajado lo que es nuestro encofrado, ¿no? Obviamente, lo hemos encofrado y luego va el concreto. Entonces, su predecesora de esta tarea 10 es la 9, ¿no? Entonces, hay cosas obvias que nosotros tenemos que saber trabajar. Entonces tenemos el 11, la 0 de zapatas, que en este caso va a ser la 7, los solados para cimentación, ¿no? Va a ser su predecesora, ¿no? Tiene que desarrollarse este solado para cimentación para trabajar nuestro acero en zapatas, ¿no? Por eso la predecesora es el número 7, la tarea número 7, ¿no? Bueno, acá tenemos la 12, ¿no? Que es el concreto en zapatas, pero antes tiene que darse el acero en zapatas, ¿no? El acero en zapatas para luego hacer el vaciado del concreto, ¿no? Entonces, la predecesora es el 11. Entonces, todos estos números significan las tareas que se van a hacer antes, ¿no? Tenemos la tarea 3 y su predecesor es la 2. De esta manera entiéndanlo. Cuando está 10 punto y coma 12, quiere decir que hay dos tareas antes, ¿no? Antes que se desarrolle este relleno, tiene que desarrollarse la 10 y las 11. Puede ser 3 o puede ser más, ¿no? Puede ser 3 o puede ser más, o 1, como es en estos casos, ¿no? Entendámoslo así. Ese orden nosotros debemos seguir. Bueno, una vez que hemos entendido esta parte, que tienen que ver las predecesoras, ¿no? Porque esto hay que trabajarlo también en el MS Project. También lo vamos a trabajar, entonces tenemos que entenderlo. Bueno, para seguir trabajando nosotros muchas veces tenemos que ir ajustando algunas tareas, ¿no? Porque tenemos que hacerlo lo más eficaz, lo más eficiente posible, ¿no? Lo más correcto posible. Entonces vamos a ir ajustando, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos que ajustar, se tiene que hacer lo siguiente. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos las predecesoras que hemos venido trabajando aquí, ¿no? Pero acá se da algunos ajustes, ¿no? Y acá hay algunos códigos que nosotros tenemos que entender, por ejemplo, ¿no? 5FC menos un día, dice aquí, ¿no? Si ustedes pueden leer, ¿no? Acá tienen algunos también que pueden identificar, ¿no? Que pueden ver ustedes aquí, algún ejemplo que tenemos. Entonces, vamos a identificar esta simbología, estos códigos que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos a ir ajustando con respecto a estas tareas predecesoras. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí no hemos ajustado, pero por ejemplo acá podemos ajustar, ¿no? Acá queda como estaba aquí, como estaba, ¿no? Las predecesoras la 2 y la 3. Vamos a ver un poquito en gráficos qué significa esto, ¿no? Para entenderlo mejor, ¿no? Luego hay que hacer en el MS Project todo este trabajo que venimos desarrollando, ¿no? Vamos por partes, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, 10 y 12 queda ahí, pero aquí podemos ajustar, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ajustar nosotros definimos con este código, ¿no? Que ustedes dirán qué significa, ¿no? Decíamos que comenzaba eliminación de material excedente cuando termina relleno con material propio, es lo que significa 5, ¿no? Fácil, ¿no? De entender. Pero nosotros hemos puesto aquí 5FC menos un día. ¿Qué significa eso, no? 5FC, 5 fin comienzo, ¿no? Menos un día, ¿no? Entonces, esta tarea va a comenzar 5, o sea, 5 es la tarea 5, ¿no? 5, cuando termina la tarea 5, menos un día, ¿no? O sea, un día menos, ¿no? No necesariamente cuando termina totalmente esta tarea va a comenzar esta otra, sino un día antes, menos un día, ¿no? Entonces, eso estamos diciendo con 5FC
menos un día. Ahorita vamos a verlo en el gráfico. Ahorita vamos a verlo en el gráfico, pero más o menos eso estamos diciendo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿No? Si nosotros lo analizamos en este proceso constructivo, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer la eliminación, ¿no? Normalmente cuando termina el relleno, ¿no? Pero estamos ajustando el tiempo diciendo que un día antes que termine este relleno, ya nosotros podemos ir eliminando ese material excedente que existe, ¿no? Eso, sobre todo eso, ¿no? Entiéndanlo bien, ¿no? Entonces, antes que termine un día antes, nosotros ya vamos a comenzar a hacer la eliminación del material excedente. Eso significa esto, ¿no? 5FC, fin comienzo, menos un día, ¿no? Entonces, de igual manera esto, ¿no? Los solados también, que es el 3 y el 4, lo hemos ajustado, ¿no? Entonces, el 3, la tarea 3 y 4, cuando comience, no, cuando termine, perdón, antes que termine, 3 días antes, vamos a comenzar la tarea de solados para cimentación, ¿no? Entonces, vamos a hacer la excavación del 3 y el 4, normalmente era así, ¿no? Terminaba 3 y 4 y comenzaba el 7, ¿no? Lo que es solado para cimentación, ¿no? Sus predecesoras eran 3 y el 4, pero nosotros lo estamos diciendo, ¿no? Menos 3 días, ¿no? Entonces va a terminar, antes que termine el 3 y el 4, o sea, 3 días antes, vamos a comenzar ya solados para cimentación, ¿no? Solados para cimentación. Igualmente aquí, ¿no? Antes que comience, por ejemplo, vamos a hacer concreto en zapatas, ¿no? Entonces tiene que acabar a 0 en zapatas, pero 2 días antes nosotros, antes del fin comienzo, o sea, del final de esta tarea, ¿no? 2 días antes, por eso ponemos menos 2 días, vamos a comenzar a hacer nuestro concreto en zapatas. Bueno, entonces de esa manera nosotros ajustamos un poco el tiempo, ¿no? Para que no sea muy extenso el tiempo, ¿no? Nosotros podemos, según nuestra experiencia, podemos decir, comenzar antes que termine aunque es su predecesora, unos días antes, ya podemos ir trabajando el siguiente, ¿no? Entonces vamos siendo más óptimo el trabajo, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco qué significa estos con gráficos, ¿no? Con gráficos que normalmente vamos a desarrollar en el diagrama de Gantt, ¿no? El diagrama de barras, que nosotros también vamos a trabajarlo en el MS Project, ¿no? Entonces veamos entonces, ¿no? Para comenzar es, por ejemplo, ¿no? Cuando comienza la tarea, en este caso vamos a comenzar la tarea 4, ¿no? Con respecto a la tarea 4, la 3 y la 4, ¿no? Entonces, cuando solamente tengamos el número 3 o el número 2, ¿no? En este caso el 3, ¿no? Por ejemplo, es fin comienzo, significa fin comienzo, ¿no? Entonces, termina la 3, ¿no? Tenemos con respecto a la 4, a la tarea 4 va a comenzar cuando comience, cuando finalice la tarea 3, que es su predecesora. Fin, comienzo. Termina la tarea 3, o sea, la excavación para cisterna, y va a comenzar la tarea 4, que es la excavación para cimentación. Eso significa esta predecesora 3, ¿no? Termina la 3 y comienza la 4. Sencillo, eso fácil de entender, ¿no? Igualmente acá, por ejemplo, agarramos la tarea 10. Tenemos la tarea 10, ¿no? Que es concreto en sobrecimientos, y la tarea 9, que es encofrado en sobrecimientos, ¿no? Entonces, termina la tarea 9, ¿no? Acá, la predecesora, es lo que va a significar en nuestro trabajo, en nuestra representación, en las barras que vamos a desarrollar, ¿no? Termina la tarea 9 y comienza la tarea 10. Eso significa, según nuestro diagrama que nosotros vamos a desarrollar, la tarea 9 y comienza la tarea 10. Fin, comienzo. Esto significa esto, ¿no? Termina la tarea 9, comienza la 10. Básico. No hay nada más que decir, ¿no? Se puede hacer esto, esta tarea 9, esta tarea 8, ¿no? Así, básicamente significa esto, ¿no? Ahora vamos a ver lo más complejo, ¿no? Vamos viendo. Pero ¿cómo sería el gráfico cuando es 10 y 12, ¿no? Por ejemplo, el relleno con material propio, ¿no? Tenemos, sus predecesoras son 10 y 12. Fácil. Nosotros tenemos la tarea 10 y 12, ¿no? Tenemos aquí, tiene un tiempo determinado. Y para que comience la tarea 5 tienen que acabar los dos, ¿no? Entonces, termina la tarea 10 y la 12 y va a comenzar la tarea 5, ¿no? Esto con respecto a los gráficos que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Entendamos eso, ¿no? Entonces, a veces nos confundimos, ¿no? ¿Qué significa 10, punto y coma 12? ¿Qué significa, no? Entonces, las predecesoras te marcan esto, ¿no? Termina la 10 y la 12 y va a comenzar la tarea 5 aquí, ¿ve?
Entonces fin comienzo y va a comenzar la 5. Puede ser 3 tareas, puede ser 4 tareas que terminen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otra tarea más, termina y recién comienza la 5. Eso significa esto, 10 punto y coma 12, puede haber punto y coma, no sé, 13, punto y coma 15, ¿no? Puede haber más tareas o menos tareas, ¿no? Pero eso significa, ¿no? Va a terminar esta tarea o estas tareas y comenzar esta otra, ¿no? Eso significa punto y coma de acuerdo a nuestro gráfico. Ahora veamos, por ejemplo, estas de aquí, ¿no? Estas que parecen más complejas. ¿Qué significa? Normalmente cuando nosotros ponemos este 5, ¿no? Significa que la tarea 5, por ejemplo, la tarea 6, ¿no? Va a comenzar cuando termina la tarea 5, ¿no? Termina y comienza la tarea 5, ¿no? Termino esta tarea, fin comienzo, comienza esta tarea, ¿no? Pero cuando nosotros decimos 5 fin comienzo menos un día, ¿qué va a significar? Ya no va a significar esto, ¿no? Entonces hemos ajustado. ¿Qué significa ese ajuste? Que menos un día, ¿no? O sea, va a terminar esto, pero nosotros le estamos restando un día menos un día, ¿no? Un día antes que termine esta tarea va a comenzar la tarea 6. Vean qué significa eso. 5FC, o sea, la tarea 5, ¿no? Porque estamos hablando de la tarea 6. El 5, ¿no? 5FC menos un día, ¿no? Fin comienzo, o sea, va a comenzar menos un día, ¿no? O sea, su fin menos un día va a comenzar la tarea 6. Eso significa, eso de aquí, no tenganlo presente. De igual manera ¿no? Por ejemplo, tenemos 3 punto y coma 4FC menos 3 días, ¿no? Puede ser menos 3 días, puede ser más 2 días, ¿no? Eso también se puede dar. Nosotros vamos a escribir esto, por ejemplo, dentro de nuestra columna de predecesoras, ¿no? Entonces veamos, 3 punto y coma 4, cuando nosotros decimos, por ejemplo, 3 punto y coma 4, fácil, ¿no? Entonces la tarea 7, con respecto a la tarea 7, sus predecesoras es 3 y 4. Entonces, ¿qué significa? La tarea 3 y la 4 terminan y comienza la tarea 7, ¿no? Eso debería significar aquí. Pero como nosotros estamos ajustando, ¿no? Menos 3 días estamos diciendo qué significa. Entonces, la tarea 3 y la 4 tiene que terminar para que comience la tarea 7, pero le estamos diciendo menos 3 días. O sea, 3 días antes va a comenzar esta tarea 7, ¿no? Entonces, 3.4FC menos 3 días, ¿no? 3 días antes que terminen estas dos, va a comenzar esta tarea 7. Eso significa esto, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden desarrollar de esto, ¿no? 11FC menos 2 días. Pueden ser menos 2 días o incluso puede ser más 2 días también, ¿no? Eso lo vamos a ver. Entonces, más o menos es lo que nosotros queremos que ustedes se den cuenta cuando vean esto, ¿no? Las predecesoras. Tenemos 2, 3. ¿Qué significa esto? ¿No? Entonces, nosotros ya vamos a ver qué es lo que significa, ¿no? ¿Qué es lo que está significando esto? ¿No? Puede parecer muy complejo, pero netamente nosotros vamos a saber trabajarlo de esta manera, ¿no? Entonces, véanlo, desarrollen todas estas opciones que podamos tener, ¿no? Tenemos aquí otros ejemplos, ¿no? Entonces, analícenlo bien y nos vemos en la siguiente lección.